Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Yo soy Patty y chequen nada más. Tenemos puro cosmos aquí. Quédense conmigo para echarle un ojo. Esto es Repetidas. Este álbum abarca las 12 casas y un poquitito de la saga de Asgard. Es un poquito más grande que el estándar, aquí lo podemos comparar, sí es poquito más alto y poquito más ancho, sí se siente más grandecito que los demás. Álbum de estampas, Los Caballeros del Zodíaco, Panini, Panini México, por acá vemos el logotipo de Toy Animation. Y en lo personal yo creo que tiene una portada súper genialísima. En la contraportada pues no tiene nada, está súper limpia. Y la primera hoja es una presentación con un mosaico de 6 cartitas muy cool. Oigan amigos, no me había dado cuenta, la regué y me brinqué la primera hoja que es la de Atena. Yo creo que muy en el fondo me cae mal y mi subconsciente me traicionó. No, no es verdad. Pero es la presentación de los personajes y la primera es Atena del Santuario. Y continuamos con Seiya, nuestro héroe, caballero de Pegaso. Me gusta mucho la composición de las hojas que tiene y de este lado hay unas tarjetas técnicas con información como nombre, edad, altura, edad, 13 años. ¿Pueden creer 13 años? Y por aquí nos falta un holograma, también de Seiya. Shiryu, caballero del dragón. Acá también con su ficha técnica, estas ilustraciones grandes muy padres y este álbum tiene muchas composiciones de 2 o 3 cartitas. Está bastante genial, tanta imagen grande. Yoga, caballero del cisne, mi caballero favorito. Aquí podemos ver las 3 cartitas que tiene este álbum, la sencilla de marco blanco, los hologramas y estos stickers como translúcido muy bonitos pero muy difíciles de conseguir. También está la ficha técnica de Yoga. Por acá aparece Shun, caballero de Andrómeda. Aquí sí tenemos el holograma muy padre en su ficha técnica completita. Y chequen estas imágenes tan dinámicas, me hacen geniales, compuestas con varias cartitas. Y las hojas más difíciles de completar tenían que ser de Iki, el caballero Fénix. Vean, aquí nos faltan 3 cartitas. Y es que este personaje es de lo más genial. Los demás caballeros de bronce. Aquí nos hace falta una cartita que es del caballero de unicornio. De este lado tenemos más caballeros y por aquí una tarjeta donde encontramos a Cassius y a Sheena. Estos letreros grandes me gustan mucho, siento que están muy ad hoc con esto de los caballeros del zodiaco. El poder de las armaduras, chequen esta imagen tan grande que está. Y por acá este sticker de Seiya con la armadura de Odín y acá con la armadura de Sagitario. Están súper padres. Técnicas de lucha de los caballeros. Miren que no me había dado cuenta que la armadura que ya traen aquí es de la siguiente saga, no es de las 12 casas. Por acá hay una ficha de las técnicas del caballero de Virgo, que son las más perturbadoras de todas. Los 5 caballeros, nuestros 5 héroes en acción. Y por aquí vemos un sticker muy padre, translúcido de la diosa Atena. Los caballeros negros. Chequen esta imagen tan grande que está aquí. Esto sucedió justo después del torneo y antes de las 12 casas. Y llegamos justo a la mitad. Chequen nada más el póster que tiene este álbum. Es de los más padrísimos que he visto. Es de las 12 casas con las armaduras. Los stickers translúcidos son armaduras. Aquí nos hace falta 2. Pero chequen todo lo demás.
sobre el cielo negro estrellado. Está genial este póster. Nos falta, creo que Leo y Virgo. Vean nada más. Y tiene doble vista. Del otro lado no tiene nada de stickers. Está limpio. Una imagen muy grande, muy cool. De los 5 caballeros. Con su logotipo de Toei Animation. Los Caballeros de Plata 1. Aquí tenemos una imagen grande de Marín y por acá algunos otros como Dócrates o el maestro de yoga, el maestro Cristal. Los Caballeros de Plata 2. Por acá podemos ver al Caballero de Plata de Hércules y también al Caballero de Plata del Can Mayor. Los Caballeros de Oro 1. Por aquí una super imagen de Aioros. Y por acá tenemos una cartita de Aioria. Aioria. Me acuerdo que me costaba mucho trabajo recordar quién era quién. Los Caballeros de Oro 2. Chequen esta super imagen de Acuario. Está genial. Lástima que por acá nos faltan todavía 2 cartitas. Los Caballeros de Oro 3. Y vean, esta la más grande que he visto. Super imagen. Y este sticker translúcido de todos los caballeros está muy padre. Qué bueno que sí la encontramos. 2 hojas le dedicaron a la saga de Asgard, pero muy padres. Por acá una ficha de Hilda y esta super imagen de Siegfried que está genial. Y esta otra imagen de Hilda con Dios Odín están muy padres. Y llegamos a mi parte favorita del álbum. ¿Qué tal? Una hoja para cada uno de los Caballeros de Oro con su ficha informativa, edad, altura, peso, fecha de nacimiento, signo, grupo sanguíneo, lugar de nacimiento, centro de entrenamiento, caballero y técnicas de combate. Que pues así o más informativo. Y chequen, estas imágenes tan enormes. Es casi de la altura de la página. Y tienen cartitas o mosaicos compuestos de 3 o 2 cartitas. Está genial. Esta parte del álbum está súper padre. Saga de Géminis. Vean este holograma, qué padre. Y por acá Cáncer. Oigan, ¿Cáncer no tiene un nombre normal o solo es Máscara de la Muerte? A ver, díganme. Ya se me borró el cassette, yo no recuerdo su nombre. Leo, Aioria de Leo. Aioria era mi super crush en la secundaria. Y por acá tenemos a Virgo con un sticker translúcido muy padre y su ficha técnica, edad, altura. Oigan, Virgo está súper alto y pesa súper poquito, 68 kilos. Wow, eso sí no lo sabía. Qué perturbador. Y continuamos con Doko. Doko de Libra tiene 261 años. Órale. Y por acá el mejor signo de todos. Escorpión, claro, porque es el mío. Milo de Escorpión con su ficha técnica. Pero chequen nada más estas imágenes tan grandes que tienen todas las hojas. Está genial. Y aquí tenemos a Aioros, Sagitario, con un holograma muy padre. Y de este lado Capricornio. En los datos de todos los caballeros dice que todo su signo es exactamente igual a sus armaduras. Y casi llegamos al final con Acuario, Camus de Acuario con un holograma muy padre. Y por acá Piscis, es el único caballero que no hemos completado, pero está bien porque aquí podemos ver cómo era el espacio para las cartitas. También tenía mucho color. Lucha junto a Pegaso. Ya llegamos a la última hoja y por aquí tenemos un fragmento de la canción Pegasus Fantasy. Está bastante padre ahí para que la canten. Y una ilustración súper grande con 3 cartitas de Seiya. Y por acá publicidad de Panini. En la contraportada tiene un mini póster muy padre con mucho color. De esta colección guardamos 3 sobrecitos, pero no tiene variante de idiomas. Los 3 son exactamente iguales, pero los conservamos así aplastaditos, lisitos, muy bonitos. Y pues como ya es costumbre tenemos un montón de repetidas de las cartitas sencillas y estos stickers translúcidos también, solo que de los hologramas no tenemos casi nada.
son yo creo que los más difíciles de conseguir. En los comentarios déjenme sus listas de faltantes, yo les dejo las mías en la descripción del video para ver si se arma algo antes de que pegue estos stickers por otro lado, porque estos de las armaduras están muy padres y los reversos me gustaban mucho también. ¿Qué te pareció esta colección? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿También eres fan de los Caballeros del Zodiaco? ¿También te levantabas todos los sábados en la mañana a verlos por Caritele? Ya se habrán dado cuenta que la mayoría de mis álbumes están incompletos y es porque para mí buscar mis faltantes es toda una aventura. Aprovechas para conocer gente y es súper genial. Bueno, si te gustó el video dale like, suscríbete a mi canal y no te vayas, quédate conmigo, navega por el canal y checa algún otro video que tal vez encontrarás una colección que te va a gustar.